Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el informativo de la Unión Sindical Obrera USO. A continuación, nuestros titulares. Acoso laboral de Petronorte a trabajador afiliado a la USO lo tiene al punto de la locura. Trabajadores de Casabe preocupados por suerte del campo, Ecopetrol se niega a invertir. En nuestra entrevista del día, presidente de la USO, César Loza, habla sobre la exigencia del sindicato a los entes de control en caso de reficar. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Al borde de la locura podría decirse que se encuentra un trabajador de la empresa Petronorte. La razón tendría que ver con su afiliación al sindicato. Desde que lo hizo, ha sido objeto de acoso laboral por parte de la empresa. La Unión Sindical Obrera USO repudia el hecho y acompaña al restablecimiento de derechos de su único afiliado en esta compañía. A partir de junio del 2016, del año pasado, me afilié al sindicato y la empresa, en su afán de no dejar entrar al sindicato, me ha acosado laboralmente, me ha estigmatizado, me tienen enfermo. Así relata Omar Perdomo Gutiérrez, la pesadilla en la que se han convertido sus días de labores al interior de la empresa Petronorte, luego de haber tomado la decisión de afiliarse al sindicato de la industria petrolera, Unión Sindical Obrera USO. Días de persecución y acoso laboral. Le he mandado oficios al presidente de Gran Tierra, señor Adrián Coral. La semana pasada le mandé un derecho de petición al doctor Garay Gray, que es el dueño, el que compró Petronorte, pidiéndoles el favor que cesen las hostilidades hacia mí, ya que nos tienen enfermos, que por favor, que ya basta, que meterme en un sindicato no significa que yo sea un delincuente o que yo sea lo que ellos pretenden hacerme sentir. Con 9 años de antigüedad en la petrolera, recuerda cómo era un día de trabajo como supervisor AAA y cómo es hoy cuando sigue siendo supervisor, pero sindicalizado. Un día normal, antes de que yo me metiera al sindicato, por decir algo, en 1 de junio del año pasado me metí al sindicato y en mayo yo iba a los campos operativos a supervisar los trabajos, a hacer mi labor. Nunca tuve ni siquiera un llamado de atención, pero después de que me metí al sindicato, me tienen aislado en la sede de San Alberto, aislado de todo el mundo, estigmatizándome. La persecución laboral que ha recibido desde el gerente hasta de sus mismos compañeros han sido tanta que le han costado a Diego quebrantos en su salud hasta el punto de permanecer recluido en una clínica de reposo. Yo estuve en un hospital psiquiátrico llamado ISNOR en septiembre 15 del año pasado. La condición de mi salud, de mis nervios, de miedo a esta gente fue tan grande la presión que me aislaron de mi cargo, me dejaron sentado en la oficina por más de 12 días, me quitaron la camioneta para yo no poder ir a los campos, me cambiaron las funciones, me quitaron plata de mis auxilios, mi sueldo no me está llegando completo, no me volvieron a mandar comprobantes de pago y yo me enfermé. Llegó un momento donde yo me enfermé. Esta situación de Diego lo tiene al punto de la locura. La gente no me mira, la gente le da miedo. Peor que si yo fuera un criminal, después de que les estuve sirviendo por más de 9 años, solamente por haber pasado a la USO, a la Unión Sindical Obrera, que este grupo de compañeros ha hecho que yo resista y aguante y que yo no me enferme más y me vuelva loco. La carga sobre sus hombros es tanta que la ha pasado a sobrellevar sus seres queridos. Mi esposa y mi hija se lo pasan llorando. Mi vida ha cambiado totalmente. Mi mamá la tengo orando todo el tiempo, pidiéndole a Dios que sé que va a hacer justicia. Mi vida me la han destrozado, la empresa me la ha destrozado. Petronorte se ha destacado por ser una multinacional violadora de derechos laborales. A la vista está que se ha negado desde hace varios años a negociar con la USO el pliego de peticiones que redunda en beneficios para los trabajadores y en el respeto al libre ejercicio de la actividad sindical. El sindicato el año pasado denunció la Convención Colectiva de Trabajo
y la empresa se ha negado a negociar el pliego de peticiones. Argumenta de manera ilegal para nosotros que no se sienta a negociar con el sindicato porque el pliego de peticiones no ha sido aprobado en la máxima autoridad de la organización sindical, es decir, la Asamblea Nacional de Delegados. Nosotros tenemos definido en el estatuto y la norma determina que los pliegos de peticiones de las empresas deben ser aprobados por los trabajadores de la respectiva empresa. Eso se hizo acá en este caso. Presionó a los trabajadores sindicalizados para que se desafiliaran de la USO. Nos queda un compañero que resiste a todas las presiones que ha ejercido la compañía, que obviamente han estado desde el acoso, la persecución hacia el trabajador, la estigmatización, hasta negarle, por ejemplo, en los últimos días el derecho de radicar un documento en las instalaciones de la empresa. Con poca asistencia, casi que nula, de trabajadores, por miedo a represalias, la USO desarrolló un mitin a la entrada principal de la compañía ubicada en el municipio de San Alberto Cesar, en rechazo a la persecución laboral a trabajadores como Diego Perdomo, pero la única respuesta obtenida fue la represión. Nosotros como sindicato estamos llamando a Ecopetrol, que es accionista mayoritaria aquí en esta zona del departamento, que por favor nos garanticen el derecho que tiene el trabajador sindicalizado de ser asistido, pero también los derechos que tenemos como dirigentes sindicales de la USO de representar, de acompañar al compañero Diego, afiliado a la USO, y sobre todo que nos garantice el derecho de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo. La presión de la empresa, pero sobre todo el acompañamiento de la USO, fortalece la decisión de Diego de continuar afiliado al sindicato, lo que lo hace llenar de valor y de cordura para seguir en la lucha en el restablecimiento de sus derechos. El sindicato me ha apoyado el 100% y gracias a Dios y a mi sindicato la USO no me han podido sacar y no me van a poder sacar y aquí estoy. Y aquí sigo firme. Continuamos con nuestros informes sobre la realidad que hoy atraviesa el campo de producción Casabe. La falta de inversión de Ecopetrol es tanta que los trabajadores no tienen ni siquiera herramientas para desarrollar mantenimientos de los distintos equipos, lo que genera que las secciones como unidad de bombeo y taller de subsuelo, entre otras, se deterioren. Trabajadores del taller de válvulas de regulación de flujo de Campo Casabe han tenido que darse la lucha con la administración de Ecopetrol para recuperar la mano de obra directa. Pasó la idea en ese entonces el ingeniero que manejaba el tema de las válvulas para que pasara a ser manejado directamente, ¿sí? Debido a un análisis económico, beneficio, costo-beneficio, se pudo retomar la iniciativa para la labor directa, debido pues al costo. Aquí en el taller llegan las válvulas reguladoras de flujos que son instaladas en las sartas selectivas de los pozos inyectores, ¿sí? Nosotros las revisamos, inspeccionamos y le realizamos su debido mantenimiento, ¿sí? Calibramos sus piezas y retoman nuevamente a su labor, a su función. Operar directamente el taller les ha traído felicidad a los trabajadores, como en el caso de Wilmer Guzmán Devia. Pero ese sentimiento se empaña cuando al realizar sus labores no cuenta con la herramienta necesaria para el mantenimiento de las válvulas. Aquí en el taller llegan las válvulas reguladoras de flujos que son instaladas en las sartas selectivas de los pozos inyectores, ¿sí? Nosotros las revisamos, inspeccionamos y le realizamos su debido mantenimiento, ¿sí? Calibramos sus piezas y retoman nuevamente a su labor, a su función. Sí, que pues van instaladas en los pozos inyectores. El trabajo de estos hombres es garantizado. Eso ha reducido los costos para la empresa, pero no se ven reflejados en la inversión. Esta labor la tenía el Lumberger Completion en Barranca Bermeja, donde el costo de mantenimiento de cada válvula está alrededor de los 730.000 pesos. ¿Sí? Y pues nosotros ya trabajadores directos de Ecopetrol hicimos las mismas cuentas, las mismas reparaciones, y reduciendo el costo de 350.000 pesos válvula. Mientras que Héctor Fabio Correa, del taller de equipo móvil, habla de la política de marchitamiento en el campo hasta el punto de reciclar repuestos para desarrollar la labor. Más de 4 o 5 años, también por falta de personal. También tenemos aquí una nómina paralela que es la de Confipetrol, que también pues, se ha visto afectada porque no hay suministro de repuestos.
Entonces venimos en ese proceso de deterioro, los equipos esperando repuestos, muchos al sol y al agua. Tenemos la torre del FRAN 5, más de 3 años allá en el sol. El equipo 0183 también tiene alrededor de 8 o 9 meses que está en el patio de tubería. El panorama del campo es falta de voluntad de la empresa, así lo precisan sus mayores afectados, los trabajadores. Nosotros como trabajadores directos, nuestra mayor preocupación es ver tanto elemento necesario para la operación sin que se pueda arreglar porque no hay repuestos, hay demora en la entrega, múltiples razones ajenas a nosotros los trabajadores. Entonces eso, por más que sea, aunque no es responsabilidad directa de nosotros, la compra de repuestos ni la ejecución, sí nos preocupa porque se nos acumula el trabajo, los equipos pueden operar más en falla y eso origina inconvenientes. Vamos a la pausa, ya regresamos al informativo de la clase obrera. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. Los gobiernos de Canadá y Estados Unidos repudiaron un par de casos de violación a la libertad sindical en el marco de los tratados de libre comercio firmado con Colombia y esos países. El desarrollo de este tema y otros en nuestra entrevista del día con César Loza. Presidente, muy buenas tardes y bienvenido al Semanario Obrero. Buenas tardes, un saludo fraternal a los televidentes de Semanario Obrero y a quienes nos siguen en redes sociales. César, ya lo mencionaba, el gobierno de Canadá y Estados Unidos rechazaron un par de casos de violación a la libertad sindical y a la negociación colectiva que se presentaron en el país, pero también advierten que son débiles los mecanismos para aplicar sanciones. En el marco de los tratados de libre comercio que suscribió Colombia con los Estados Unidos y con Canadá en el año 2011 y 2012, fecha en la cual entró en vigencia este tipo de tratados, tratados que por supuesto no compartimos porque siempre nos opusimos a ellos, pero que me permiten, en virtud de un acuerdo de cooperación laboral, hacerle seguimiento a la situación de los trabajadores, en este caso en Colombia, el sindicato, como un sindicato emblemático de la industria del petróleo, en conjunto con la CUT, presentamos una serie de quejas ante los departamentos de labor, tanto de los Estados Unidos como de Canadá, y quejas concretas contra empresas multinacionales como Pacific Rubiales, por temas específicos como violación a la libertad sindical, falta de garantías para el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva, denuncias contra la tercerización. Y estos gobiernos pues han hecho una serie de pronunciamientos que algunos diarios lo han titulado pues como un llamado de atención al gobierno de Colombia en materia laboral por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Y pues estos gobiernos le han recomendado al gobierno de Colombia que debe mejorar las garantías pues para que haya el libre ejercicio de la actividad sindical, para que haya derecho a la negociación colectiva, para que no haya esa tercerización excesiva que hay en Colombia. Nosotros hemos denunciado que más del 80% de los trabajadores en la industria del petróleo son tercerizados, el despido a los dirigentes sindicales y entre otras cosas, pues eso es muy oportuno en razón a la circunstancia que estamos viviendo. Entonces nosotros esperamos que el gobierno de Colombia permita mejorar la situación de los trabajadores en nuestro país a través del Ministerio de Trabajo, que asuma el papel que le corresponde en esta materia. Un caso muy concreto sobre el cual se pronuncia el gobierno de Canadá, tanto el gobierno de Estados Unidos, es el relacionado con el derecho a la negociación colectiva. Invita al gobierno a que elimine los pactos colectivos, cosa que por supuesto no ha hecho ni el gobierno ni Ecopetrol, porque en Ecopetrol hay un pacto colectivo desde 1977 precisamente para debilitar la organización sindical. Incumplen el Código Laboral Colombiano, artículo 471,
y artículo 481. Entonces, este es un escenario más que jurídico, es un escenario político que permite denotar la situación de los trabajadores en Colombia, y la USO ha estado muy al tanto para hacer referencia a lo que ocurre en nuestro país y particularmente en la industria del petróleo. Presidente, esto me lleva entonces a preguntarle por los procesos de ley 734 que se refiere a llamados de descargos y de despidos de dirigentes sindicales, penalización de la actividad sindical. Bueno, a propósito del tema de la penalización de la actividad sindical, tenemos que denunciar el comportamiento sistemático por parte de Ecopetrol en contra de la libertad sindical. La empresa colombiana de petróleos, desde sus más altas esferas de dirección, ha orientado un plan para afectar negativamente a la Unión Sindical Obrera y a los trabajadores que acatan las directrices. Casos concretos: por el paro del 17 de marzo del año pasado, el paro que orientó la Central Unitaria de Trabajadores, la Oficina de Control Disciplinario de la empresa, pues la Oficina de Control Interno Disciplinario, en estos momentos ha abierto procesos contra 345 trabajadores. En 12 procesos disciplinarios por grupos de trabajadores ha venido desarrollando este tipo de proceso, que no es otra cosa que una judicialización de la actividad sindical. Hemos dicho que la Oficina de Control Disciplinario es una oficina inquisidora contra la organización sindical y contra los trabajadores, pero además de eso hay que destacar que, valiéndose de esta herramienta, han procedido a despedir dirigentes sindicales. Hace 15 días despidieron en la ciudad de Cartagena al compañero dirigente de la Federación Funtramiesco, Hamilton Mesa, y esta semana que está transcurriendo despidieron al compañero dirigente de la USO Nacional, al secretario de Educación, Wilmer Hernández Cedrón, también despedido e inhabilitado por 3 años. Esto en virtud del Código Disciplinario o la Ley 734, en el artículo 38, numeral segundo, dice que cuando hay sanciones, más de 3 sanciones en un lapso de 5 años, inmediatamente el trabajador es inhabilitado. En este caso, nuestros compañeros inhabilitados y, por supuesto, despedidos. Y esto es un procedimiento sistemático de Ecopetrol para perseguir al sindicato, para meterle temor a los trabajadores para que no salgan a realizar las jornadas que orienta la organización sindical, y por supuesto que es un hecho que vamos a llevar ante la OIT un caso específico de persecución a la actividad sindical. Ahora, la Oficina de Control Disciplinario de Ecopetrol es subordinada del presidente. La Oficina de Control Disciplinario falla en primera instancia y en segunda instancia el presidente de la empresa, lo cual no es garantista, y nosotros tenemos la forma de demostrar que hay incluso dirigentes sindicales a quienes les han abierto más de 30 procesos disciplinarios, ni que fuéramos pues los bandidos más grandes de Colombia, y sin embargo, por el solo hecho de defender la empresa colombiana de petróleos y los derechos de los trabajadores, nos penalizan de esa manera. Por supuesto que nosotros hemos dicho que de esa manera no se construye paz, y vamos a confrontar ese mecanismo que tiene Ecopetrol para meterle miedo y para milanar la actividad sindical. Son 2 entonces los dirigentes de la USO despedidos en las últimas semanas. Un dirigente de la USO Nacional y un dirigente de la Federación Funtramiesco. Y desde luego el vicepresidente de la USO Nacional, Edwin Palma, es uno de los casos que podríamos decir que fuera de serie. Edwin Palma, el vicepresidente, actualmente tiene 28 procesos disciplinarios, o mejor, en su vida laboral ha sido objeto de 28 procesos disciplinarios. En este momento tiene 6 procesos disciplinarios activos. Están procediendo a levantarle el fuero para despedirlo, lo cual deja ver que también hay una clara persecución sindical contra el compañero vicepresidente. César, definitivamente con todo esto y también con el nuevo Código de Policía podríamos decir que se busca reprimir la protesta social. Bueno, el Código Disciplinario, pues nosotros consideramos que efectivamente tiene elementos pues para impedir la protesta social. Entonces son herramientas jurídicas que se articulan debidamente para evitar pues que en este momento la lucha social se pueda desarrollar de la mejor manera en Colombia, con garantías. Bien, pasemos a otro tema, y es el de contratistas. Continúan recortes a salarios de trabajadores y con ello el desmejoramiento de sus derechos. ¿Qué mecanismo o tareas viene realizando la USO? Estos mecanismos para quitarle fuerza al sindicato, que consideramos a la empresa
no le ha ido tan bien con eso porque el sindicato a lo largo de su historia se ha caracterizado por levantarse de esas agresiones, superar esas agresiones y confrontar la política. El sindicato ha sido objeto en toda su vida pues, de agresiones físicas, de asesinatos, de detenciones, de penalizaciones, de procesos disciplinarios como el caso que estamos trayendo a colación, de procedimientos de llamados a descargos, pero a pesar de eso nuestro sindicato sigue incólume en sus principios, sigue firme en sus principios. Y con relación al tema del recorte de los derechos de los trabajadores, precisamente para este año 2017, la USO ha caracterizado como un año emblemático para luchar por los trabajadores al servicio de firmas contratistas, los compañeros tercerizados. En el año 2015, a finales, la empresa colombiana de petróleos, en un paquete de medidas, en un plan de ajuste, tomó la decisión, que no compartimos, nos parece una decisión arbitraria, de recortarles los salarios a los trabajadores al servicio de firmas contratistas que se desempeñan en actividades de régimen legal, es decir, actividades como rocería, alimentación, jardinería, vigilancia, transporte, archivo y otras actividades. Y hay recortes de salarios entre el 20 y el 50%. Caso específico, los compañeros guardas de seguridad tienen un contrato en el que se ganan cerca de 52.000 pesos, en el próximo contrato se van a quedar ganando 27.000 pesos. A los compañeros de estas labores, Ecopetrol unilateralmente tomó la decisión de no incrementarles el salario, lo cual es regresivo, como quiera que se debe garantizar la movilidad salarial. Ese tipo de situaciones, pues, por supuesto que han llevado al sindicato a plantearle el principio a la administración de Ecopetrol que se habiliten escenarios de alto nivel con los vicepresidentes que toman las determinaciones, porque este sindicato mantiene firme su principio que no se puede retroceder en materia salarial, que a los compañeros les tienen que respetar sus salarios, el desarrollo de sus actividades en condiciones dignas. Es más, proponemos es avanzar, no retroceder. Ese tipo de planteamientos del sindicato no han tenido respuesta favorable de Ecopetrol, han habilitado unos escenarios a los que vamos a acudir. Precisamente en el marco de la revisión de la convención se logró ese compromiso, vamos a acudir a ese escenario próximamente con Ecopetrol, pero también queremos ser muy claros, muy enfáticos como organización sindical, que vamos a proceder a adelantar tareas de movilización, actividades con todos los compañeros al servicio de las firmas contratistas, tanto como con aquellos que reciben salarios convencionales como quienes son de salario de régimen legal. En la semana del 20 de febrero estaremos realizando un paro nacional de trabajadores contratistas y hemos dicho que estamos en disposición de adelantar una gran jornada nacional. Hace dos asambleas de delegados se aprobó una huelga nacional de trabajadores contratistas. Bueno, no hemos descartado esa herramienta porque si la administración de Ecopetrol insiste en recortarle los salarios a los trabajadores, indefectiblemente eso nos va a conducir a un conflicto en Ecopetrol, en las diferentes instalaciones a nivel nacional, con los compañeros al servicio de firmas contratistas. Son trabajadores muy importantes que han engrandecido la empresa y no se pueden ver despectivamente como pretende hacerlo la administración de Ecopetrol. Presidente, ¿cuál es el fin? ¿Qué busca la administración de Ecopetrol con el desmejoramiento de derechos laborales? Estas medidas de recortes salariales, esa regresividad en materia de derechos laborales, la hace efectiva la empresa en el marco de la crisis internacional por el descenso vertiginoso de los precios internacionales del crudo. Nosotros hemos dicho como organización sindical, es cierto que todas las empresas petroleras en el mundo han hecho ajustes, pero lo que no compartimos es que esa responsabilidad se pretenda poner sobre los hombros de los trabajadores. Los trabajadores hemos hecho grande esta empresa y no compartimos pues que nos vengan a recortar nuestros derechos que han sido pues conquistados, ganados, acordados en el marco pues de la lucha y de la negociación colectiva. Vamos a una pausa y ya regresamos para hablar de otro tema muy álgido por estos días y es el caso Reficar. Ya regresamos. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera USO. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede subdirectiva USO Barranca Bermeja. Matrículas abiertas.
Retomamos la entrevista de nuestro presidente César Loza, el presidente de la Junta Directiva Nacional. Ya hemos hablado de las recomendaciones de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos al gobierno de Colombia por la violación de derechos humanos. Hemos hablado del trabajo que viene realizando la USO en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de trabajadores contratistas y qué pretende la Ecopetrol con todo eso y el trabajo de la USO. Ahora, César, hablemos del caso Reficar. La USO ha llamado a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República en el caso de corrupción de la refinería de Cartagena. En este caso de Reficar, el mayor desfalco en la historia de Colombia, cada vez aparecen elementos nuevos. Esta semana allegaron a la organización sindical un estudio muy serio que nos permite concluir que desde el año 2004 una comisión de expertos de Ecopetrol le dijo al vicepresidente de refinación que CBI no podía ser preseleccionada para desarrollar el megaproyecto en Cartagena porque no reunía los requisitos. En ese momento el estudio arrojó que de 9 empresas interesadas en ejecutar el megaproyecto en la refinería de Cartagena, la última empresa clasificada fue CBI. Para poder ser preseleccionado o preseleccionada la empresa, debía reunir un mínimo de 70 puntos. CBI solamente arrojó 20 puntos en razón a que nunca había hecho un megaproyecto en una refinería, no tenía experiencia en la industria petrolera y quedaron 8 empresas por encima de CBI. Sin embargo, el vicepresidente de la época omitió este estudio y en el 2007 validó desde su instancia de dirección, desde la vicepresidencia de refinación, que se le diera a CBI un contrato de consultoría. Este presidente posteriormente renunció a Ecopetrol y pasó a Reficar, es decir, un efecto de puerta giratoria. Y en Reficar, en el año 2009, ratificaron Ecopetrol y la Junta Directiva de Reficar, donde estaba el señor Felipe Castilla, quien en el 2004 recibió el estudio, terminó validando, ratificando que CBI era la empresa que tenía que continuar en el desarrollo del plan maestro de la refinería de Cartagena. Aquí se configura, además de la puerta giratoria, es decir, pasan de una empresa a la otra, la convalidación en 2 escenarios de la contratación de CBI, a pesar que el estudio arrojó que no podía ser preseleccionada porque no reunía los requisitos. Entonces uno se pregunta, ¿cuál era el interés y qué hubo detrás de esa asignación de ese contrato a CBI, empresa que no tenía experiencia en este tipo de proyectos y que las consecuencias ya las conocemos en el país? El último estudio de la Contraloría, el estudio que acaba de hacer, arrojó como resultado un sobrecosto de 2.829 millones de dólares, que equivale aproximadamente a 8 billones de pesos, que es la suma que pretende recaudar el gobierno nacional por efecto de la reforma tributaria que nos acaban de imponer a pupitrazo limpio en el Congreso de la República. Esperamos que los organismos de control actúen en este caso. Es un deber ético y moral de la organización sindical poner en conocimiento de los organismos de control este tipo de hechos irregulares y en este caso en especial pues tenemos los documentos y efectivamente pues los hemos allegado a esas instancias que esperemos vayan a fondo con este tipo de investigaciones. Además cabe resaltar que en la Junta Directiva de Ecopetrol desde el año 2008 ha estado el actual ministro de Hacienda, es decir, tiene responsabilidad directa en lo que ha ocurrido en todo el proceso de Reficar. Sin embargo, no hay resultados. Bueno, organismos de control esperamos que actúen de manera sensata y responsable con el país. Es esta entonces la posición de la USO, clara y contundente, llamado a los entes de control para que lleguen a lo último en este caso de corrupción de la refinería de Cartagena, de Reficar. César, el mensaje para todos los trabajadores. Nosotros queremos extender un mensaje fraternal, un mensaje de compromiso, de llamado pues a que se vinculen los trabajadores al servicio de firmas contratistas, trabajadores directos en el desarrollo de las tareas que tenemos que adelantar para defender los derechos de los trabajadores tercerizados y también de los compañeros directos, al igual que la defensa de la empresa colombiana de petróleos, como lo hemos venido planteando desde que se han dado amenazas contra la estabilidad y la integralidad de Ecopetrol.
Presidente, muchas gracias por habernos acompañado. Y con el mensaje de César Loza, presidente de la Junta Directiva Nacional de la USO, llegamos al final de nuestro programa. Si quiere conocer más de nuestra actualidad, visítenos en la página web www.usofrenteobrero.org. Los espero en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.